Vamos a hacer contacto ahora con un hombre al que yo admiro mucho y le tengo mucho cariño. Él es Héctor Sulaimán. Él es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Escolas Ocurrentes, quien fue cercano al Papa Francisco. Él ya está de regreso, entiendo. Héctor, querido, ¿cómo estás? Entiendo que ya estás de regreso aquí en México, ¿no? Hola, Micaela, claro, muy buenos días. Vengo llegando, apenas llegué anoche, un viaje muy largo, pero muy largo, muy triste la realidad, pero también regreso con un gran, ¿cómo te puedo decir?, calor en el corazón, por lo menos haber acompañado a un papa que para mí fue muy importante en mi vida. Acabó siendo mi medio padre, amigo, confidente, hermano, un poco de todo. Y sí, efectivamente, pues lo conocemos hace mucho tiempo, pero sí, vengo llegando. ¿Cómo se fue dando esta relación, Héctor? Porque en el caso tuyo sí fuiste cercano, ¿no? Y hablabas con él con frecuencia, etcétera. ¿Cómo se fue dando? Sí, mira, todo empezó hace muchos años que mi padre fue a poner una estatua de Carlos Monzón, que fue el boxeador más importante en la historia de Argentina. Y en aquel tiempo, cuando develan la estatua, pues sucede que alrededor, esto fue en la provincia de Santa Fe, donde había nacido, en un pueblo donde había nacido Monzón. Cuando develan la estatua, que empezó a ser una estatua gigante, como 5 metros de piedra, se dan cuenta que no hay ningún padre para bendecirla. Entonces voltean para todos lados, y así como no hay coincidencias en la vida, ¿no? De repente, pues voltean todos y ven a un padre como 1 kilómetro caminando en una vereda por allá. Y le dicen al niño: a ver, córrele, dile a ese padre, por favor, que se puede venir a bendecirle la estatua. Entonces ya se imaginan quién era, ¿no? Ajá. Era Bergoglio, imagínate, obispo en aquel tiempo todavía. Pues baja, ve, reconoce a mi padre, le encantaba el box al papa. En aquel tiempo, repito, en aquel tiempo al obispo le encantaba. Y bueno, dice: caray, voy encontrando a José Sulaimán aquí en medio de la nada. Qué honor decía el papa, imagínate la humildad de él en aquel tiempo, incluyendo siendo como obispo. Pero total, la cosa es que empieza una amistad muy bonita ahí, y se quedan después de la celebración y se quedan comiendo con él. Dice que ahí conoció a uno de los hombres más increíbles que conoció en su vida, Pepe Sulaimán. Entonces pasa el tiempo, hubo siempre mucha comunicación. En aquellos tiempos, recordarás, no había celulares, no había nada, entonces se mantenían muy comunicados a través de cartas. Epistolar, sí, claro. Y bueno, el Papa Francisco nunca tuvo teléfono, no quería tener teléfono celular. En aquellos tiempos, entonces, cuando hablaba, pues era ir a una esquina, echarle una moneda y hablar. Así literal, así fue toda su vida. Entonces, fue pasando el tiempo, y cuando mi papá se pone muy grave, le va a Maravilla Martínez, campeón mundial de argentino, y le dice que José Sulaimán está muy enfermo y que le queda pedir algo para él. Dice: papá, ¿tienes alguna prenda de él? Y no. Entonces tomó uno de los papeles estos donde hacen las bendiciones, así literalmente, rezó 3 veces y lo dobló 3 veces. Le dijo: mándale que se lo pongan. Llegó al hospital, lo puso, mi mamá se lo puso en la espalda. A las 2 horas salió una enfermera llorando diciendo: se despertó su papá. No. Después de 20 años de estar en coma, literal. Entonces, pues todos a llorar, imagínate cómo fue. Y se quedó casi 3 meses, regresó para despedirse de nosotros. Es lo que yo creo que un poco le pasó al Papa ahora es solamente una percepción mía. En el hospital salió para despedirse, claro. Y claro, entonces, así fue como pasó. Entonces, cuando llega el Papa, ya cuando se va todo lo que ha pasado, que sabemos la historia por películas y todo, llega el Papa a Roma, bueno, porque sí, llega al Vaticano a despedirse, y sucede que se queda. Entonces, su fundación Escolas, que había nacido en Argentina, la quiso hacer Pía Pontificia, es decir, una fundación que venía de la ley de Dios, y decide buscar a alguien en México para que fuera la primera o segunda sede, por la importancia que tiene México en el Vaticano. Yo creo que es el país más importante per cápita, y por la devoción, por la Virgen de Guadalupe, etcétera. Total, me habla un amigo, yo comiendo, y me dice: oye, que si quieres ver al Papa. Le dije: pues como más vino de lo que debería en la comida, ¿no? Y le colgué, y al rato me he vuelto a mandar, y pues ya sabes quién me contestó, y nos invitó a que fuéramos. Llegamos allá y me nombra a mí presidente de su fundación. Y así fue como empezamos, y durante la fundación
Nosotros desde México yo creo que fue la raíz más importante de escuelas, porque la llevamos a 17 países originalmente. Después ya creamos una parte que se llamó Boxman, que es boxeo con valores, y entra Mauricio, mi hermano, como el presidente del Consejo Mundial de Box, y hemos hecho desde entonces, y fue donde empezamos a tener una muy buena relación, muy estrecha con el Papa. Ahí tienes al Papa firmando siempre los cinturones de campeón mundial. Y bueno, pues y así fue, y lo veíamos los últimos 3 años ya con muchísima más, durante 10 años, pero los últimos 3 años fue una relación ya de amistad, de amigos entrañables, de familia, y lo vemos cada 2 meses más o menos. Entonces, esto era, primero, para darnos un abrazo siempre, platicar, se reía mucho, era un hombre de lo más simpático que ustedes se pueden imaginar. Nos contaba muchos chistes, pero también decía unas frases impresionantes, una profundidad, tiene una capacidad de síntesis, Adela, que tú seguramente tú y todos el mundo sabe la capacidad de síntesis que tiene de decir una cosa muy complicada, con pocas palabras y que te llegan hasta el corazón, y lo entendemos los que somos menos letrados que él, y tú, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así más o menos fue, y te digo, entre muchas cosas que nos contaba él dejó un halo de misericordia, perdón, paz y reconciliación, muchas cosas, pero cada vez, digo, hay muchas anécdotas muy bonitas que nos dejó, muchas. Oye, me voy a contarte algún día con más calma. Pues ojalá, Héctor. Dime algo, ¿qué destacarías del carácter, de la personalidad del Papa Francisco? Pero, yo creo que tuvo lo que nadie tiene, ningún mandatario de ningún tipo de la historia, ni espiritual ni político, tiene las dos. Él fue un político extraordinario, duro, y me refiero yo duro en el sentido de ser muy crítico y pero muy echado para adelante. Muy firme. Y decidía las cosas políticas, así es, exacto. Y por otro lado, un hombre que se convirtió en el líder espiritual del mundo. De todas las religiones acabaron todos aceptando su liderazgo. El Papa era un hombre increíblemente humilde, sencillo, era simpático, profundo, espiritual. Lo que más adoraba eran a los jóvenes. Decía que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Pues son el futuro cuando empiezan, ¿no? Entonces, ahí nace la fundación que tiene, y después con el tema con el boxeo. El boxeo para él era una cosa muy interesante, porque dice, es el deporte más humano del mundo. ¿Cómo? Si la gente ve que claro. Y dice, no, acuérdate, en el boxeo, él lo decía, boxean, se dan con todo y al final van y se abrazan. Me dice, además, yo veo el boxeo diferente que los demás. Por ejemplo, dice, yo cuando veo, ¿cómo puedo yo poder interpretar una pelea de boxeo? Me dijo mi hermano Mauricio. Decía, es como si llegara una King Cobra, la cobra rey, que es quizá el animal más peligroso del mundo. Sí. Y pelea contra una ratita que se llama mongoose. No me acuerdo cómo se dice en español, pero entonces es una especie de conejito bravo, ¿no? Pero conejito al fin y al cabo. Dice, el mongoose lo que hace en la pelea con la cobra es lo estudia, lo ve, busca sus debilidades y siempre acaba ganándole. Es increíble, ¿no? Dice, así es el boxeo. Es algo que tiene mucha espiritualidad, tiene mucho de inteligencia y mucho de estrategia. Entonces yo por eso me gusta mucho el box, más que cualquier otro deporte. Fíjate. Incluyendo más que el fútbol. Pero él como persona, como líder espiritual, era extraordinario. Y siempre tenía una historia para todo. Era muy gráfico con la gente. Oye, yo, por ejemplo, ¿qué hablaban de México, por ejemplo? Mucho, bueno, él adoraba México. Él decía, primero, pues decía, la vez por ahí salió un video donde él expresa lo que piensa la Virgen de Guadalupe y de los mexicanos. Y dice, los mexicanos les tengo envidia. Y le digo, ¿por qué? Porque tienen a la Virgen de Guadalupe. Y como todo el mundo dice, los mexicanos puede ser que unos sean católicos y otros sean lo que sea, o sean incluso no creyentes. Pero todos tienen la Virgen de Guadalupe. La Virgen, sí. Decía, siempre sean guadalupanos. Entonces, y él veía, por ejemplo, le dio un libro muy bonito, no me acuerdo, de una fundación que se llama De Peregrina, donde tiene fotos de todas las mujeres, específicamente mujeres, que ven de todas las partes de la República para la peregrinación, para llegar el 12 de diciembre a la Basílica.
Y las fotos son fotos con muy dramáticas por lo difícil de llegar, pero hermosísimas por las sonrisas y las caras de las mujeres, de las niñas, todas con sus diferentes atuendos de cada zona de México. De cada parte de México, sí. Claro. Entonces, cuando vi el libro, se le salió las lágrimas, me dijo, ¿ves, Héctor, la diferencia entre los mexicanos y cualquier otro pueblo del mundo? Me dice, todos son iguales, todos son hijos de Dios. Lo hacía en todos los sentidos. Tú sabes también el tema de la diferencia, de la LGTB, no sé cómo le llaman. Sí, la inclusión. O sea, la inclusión. Él era exactamente, decía, él dice, se basa en la educación, el deporte y el arte, por eso tenía un poco muchas fundaciones. Una de ellas se llamaba Laudato Si, que es una fundación que habla de la madre tierra, dice mamá tierra, somos hijos de la tierra, entonces siempre hay que estar con el pie en la tierra, porque ahí está la raíz, entonces hay que cuidarla, etcétera, muchas cosas. Y esto, por ejemplo, del perdón te decía, no hay nada más hermoso que te pidan perdón, más que darlo. Entonces siempre hay que dar perdón. Y te contaba una historia de cómo cuando estaba en Argentina hubo un párroco ahí que pues seguramente lo conocemos todos por las películas, pero lo mandó desde 2 años afuera, se fue de exiliado 2 años, y cuando regresó pues ya le había bajado la parroquia, en pocas palabras, ¿no? Perdón el pésimo lenguaje, pero ya lo había quitado y lo había descartado. Entonces fue cuando él decidió ir al Vaticano a claudicar, a renunciar. Entonces llegó a renunciar y se quedó el Papa. Entonces todo eso, siempre caminaba, no agarraba coches, no andaba en camión, se la pasaba con la gente, siempre ayudando. Bueno, tú dices que tenía 800 euros, 80 euros en su cuenta, imagínate, ¿no? Sí. Nosotros, muchas de las cosas que hicimos con él fue participar por ejemplo, a través del boxeo con valores, que es un tema para la inclusión de los jóvenes y la rehabilitación de los jóvenes que están en problemas de drogas. A través del box, ajá. Porque no hemos visto cómo funciona. Entonces nosotros un día nos dijo, por ejemplo, para que veas cómo era de ocurrente, ¿no? Dice, oye, a ver, esto, pues bueno, a ver, me van a mandar ¿cuánto? $10,000, porque dice, vinieron todos los chicos de Ucrania que pues, por la guerra quedaron básicamente, no sé, huérfanos, ¿no? En la orfandad. Y yo me saqué con ellos, y claro, exacto, imagínate. Entonces dice, y a mí me encantan los jóvenes, platican y los hace reír todo el tiempo, y dice, me pasó una cosa terrible. Esos chicos dejaron de saber cómo reír. ¿Qué peor le puede pasar a un joven que eso? Sí, qué horror. Entonces dice, bueno, ok, me dice, mira, pues nada más, si mándenme un cheque. Pues, sí, cómo no, claro, nosotros vamos a sacar un $1 por boleto de tal pega que viene así, para donarlo a esta causa. Entonces, sí, nada más, pero por no mandarle un cheque, porque le digo, bueno, porque me dice, es que una vez llegó una madre, la madre se apellidaba Ganem. Dice, la madre muy querida de él, ella era la encargada de llevar recursos aquí y allá por todos lados del mundo, caminando en África, en India, en todas partes. Dice, ¿dónde llegó? Y se levantó un poquito toda la falda y salió un bonche de $2. Digo, ¿pero qué? ¿Dónde lo sacó? No, pues es lo que me acaban de pegar para que lo vieran. Pero dice, por favor, te van a asaltar. Y dice, no, como soy monja, nadie se fija, así que las llevo. Muy simpático. Oye, Héctor, ¿y cuándo fue la última vez que lograste verlo? Hace un mes. ¿Y estaba deteriorado? No, empezaba. Él, mira, ya tenía, el primer milagro es haber vivido tanto tiempo sin caderas, sin dos rodillas, sin un pulmón. Él perdió un pulmón muy joven, como los 21 años, pero digo, lo tuvo ahí, pero se lo hizo con pasita. Entonces siempre estuvo con un pulmón, y ya al final le empezó a dar, pues entre el COVID y todo, se fue bajando un poco su salud. En esa ocasión que lo vimos fue a principios de febrero. Lo vimos y básicamente llegamos, estaba un poco ronco, pero se levantó, siempre nos daba un beso y un abrazo a nosotros. Siempre. Se sentaba,
me preguntó cómo está México, le platicamos un poco cómo estaba México, le doy mucho gusto, me dice, sí, me vinieron a ver, bla, 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 así, dice, pero cada vez que vienen los mexicanos es fiesta, ¿no? Me dice, aunque no nos vea mucho a todos, los recibo en todas partes, pero para mí sigue siendo mí. Pero en esta ocasión habló mucho de él, la base de su papado fue en la palabra misericordia, misericordia, en todo lo que significa, ¿no? Es ser misericordioso. La primera vez que me lo dijo hace como 5 años, me lo dijo 3 veces, yo sentí literalmente como si un velo me cayera porque no entendía por qué me decía tanto la misericordia, ¿no? Pues me fui, regresé a los 2 o 3 meses y dije, Santo Padre, ya sé por qué me decía la misericordia. ¿Qué quiere decir? A ver, dime. Bueno, la verdad es que creo yo que lo que usted quiere decir es que la misericordia empieza perdonándote a ti mismo para poder perdonar a los demás. Exactamente. Ya la agarraste. Y así, pero además me contaba chistes, como le dije, yo le conté un chiste. Digo, usted como cuando fue, ¿se acuerda usted cuando fue? Dijo, sí, cómo no, qué lindo, que fue a ver a la Virgen, se quedó dormido, no dormido, en trance, porque no me di cuenta cuando me sacaron de ahí. Me dice, pero pasó algo muy interesante, usted subió a la torre latinoamericana. A ver, no recuerdo eso, como que le digo, sí, me dicen que usted subió hasta arriba, y llegó el encargado de la torre, se le acercó y dijo, oiga, ¿qué es usted aquí arriba, Santo Padre? Y usted dijo, estoy viendo cómo se ve México sin mí. Y lloró de la risa, ¿no? Y ahora es como son los argentinos, ¿no? Viendo cómo está México sin mí. Entonces, nos contamos muchos chistes, pero yo creo que la enseñanza del Papa es mucha, pero la más importante es hay que saber perdonar, ir para adelante, caminar. Una cosa última, yo creo que tengo poco tiempo, me imagino, pero te quiero contar algo que lo puede llevar a su contexto especial, específico porque para él la misericordia es caminar. No le gusta que nadie se pare. Entonces te dice, hagan lío, caminen, hagan. Él tenía ahora que estaba en su féretro, estaba con los zapatitos que lo conocimos hace muchos años. Son unos zapatos ortopédicos viejos, traídos y todo, y nosotros siempre decíamos, cámbiese los zapatos. Y dicen, no, estos zapatos me trajeron hasta acá. No me digas. No. Sí, y ahí está la foto. Te la voy a compartir, no sé si la tienes, pero te la voy a compartir. Compártemela. Esa foto es su biografía. No puedes decir, hay que saber todo lo que... Y hay mucho más para atrás. Si me permites, te puedo mandar muchas cosas y te mando una hojita para el contexto, porque yo creo que ustedes los comunicadores son los únicos que pueden poner al Papa en su religiosos o no, él siempre pensó que todos los dioses son el mismo. Siempre. Entonces dice, él era católico, pero era el mismo, el de los musulmanes, el de los judíos, el de los Buda, el de todos, el Tzalcóatl, el que quieras poner, todos son el mismo Dios. Entonces eso le llevó a él a tener una compasión y una misericordia en el mundo entero. Entonces yo creo que la enseñanza del Papa es eso, hay que moverse, caminar, reírse, no darse por vencido nunca, tener fe y esperanza. Qué bonito. Y misericordia con los demás, que es lo que nace, es lo que permite el perdonar nos permite seguir adelante, nos permite fe de que mañana siempre todo va a estar bien. Entonces yo creo que más o menos eso es lo que creo que te podría captar. Qué bonito, la verdad. Yo creo que para ti debió de haber sido un gran privilegio tenerlo tan cerca, ¿no? En la vida. El privilegio más grande de toda mi vida, imposible mejorarlo, y me quedo con él para toda mi vida y me ha cambiado completamente. Yo creo que gracias a Dios, gracias a Dios cruzó mi camino con él por ahí. Y pues sí, lo que hicimos, ¿qué más podemos hacer con él? Que ayudarlo a las causas que él quiso. Y vamos a seguir con eso. Van a seguir con eso. Y con todo, claro. Ya me platicarás más ampliamente de todos los proyectos que vienen, ¿no? Claro, porque, sí, claro, me encantará. Yo te tengo un enorme cariño, admiración. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo el espacio, es muy importante yo creo que es muy importante que a partir de ahora sepamos que el Papa sigue a través de sus ideas y de su diferencia. Su legado, claro que sí. Te mando un abrazo, mi querido. Gracias, Adela, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.